mesa redonda, bibliotecas y discapacidad. Pedimos una disculpa por el inconveniente técnico, pero aquí estamos listos con el licenciado Víctor Hugo Ruiz Vázquez, que es bibliotecario y promotor en inclusión social de personas con discapacidad. Cuenta con más de 25 años de experiencia en planear y administrar bibliotecas académicas y centros de documentación en el sector gubernamental. Adelante, estimadísimo Víctor Hugo Ruiz Vázquez. Ok. Puedo abrir ya también la cámara, ¿verdad? Claro que sí. Adelante, por favor. Ok. Esta es mi presentación. No sé si tengan la última versión. Mandé la última versión que tenía correcciones de ratas. No sé si... bueno, adelante. Sí. Escucho y se ve la presentación en pantalla. Se ve muy bien y se oye también la voz. Perfecto, bien. Bueno, comenzamos con este cuestionamiento que yo siempre realizo en mis presentaciones. Y bueno, yo creo que esa respuesta ustedes ya la deben tener con las actividades previas que hubo anteriormente. Y les pregunto a todos los asistentes, personas que no saben leer ni escribir, ¿pueden acudir a las bibliotecas? ¿No? Entonces, ustedes se preguntarán, sí, me dice Marta Patricia, sí, sí puede acudir a la biblioteca, perfecto. No sé si alguien más quiera comentar. Teodora González también dice que sí. Ok, bueno, pues ya vimos que sí se puede, que personas que no saben leer ni escribir, también Adriana, también Daniel. Daniel dice, Rangel, quizás deben. Estoy de acuerdo. Fíjate que Daniel se me adelantó a la siguiente pregunta, la dinámica. ¿Pueden acudir? Ya vimos con la actividad previa del podcast, que es una alternativa que no solo puede beneficiar a personas que no saben leer ni escribir, sino también a poblaciones con discapacidad auditiva, personas ciegas o con baja audición. Es una alternativa. También puede servir a personas que se encuentran en un proceso de alfabetización, personas migrantes, etcétera. El abanico es amplio. Bueno, si le pueden dar a la siguiente, por favor. Exactamente. La pregunta es, pareciera que es la misma, pero no es diferente. Dice, personas que no saben leer ni escribir deberían acudir a las bibliotecas, haciendo eco a Daniel Rangel, ¿no? Exactamente, de quizás. Sí, la primera pregunta es el poder, si cuentan con los recursos, si cuentan con los métodos, las formas, los formatos de tener ese acceso a la información. Y también dice Noemí Oliveros, sí, sí, deberían acudir a las bibliotecas. Pues sí, en ese sentido, deber tiene que ver con derechos. Y los derechos están consagrados tanto en el derecho internacional como algunos países que tienen que hayan firmado. Gracias. Sí, bien. Entonces, desde el ámbito del derecho internacional, Naciones Unidas en 2006 aprueba una convención que son la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en específico los artículos 5, 9, 21 y 30 que hablan, bueno, no voy a tratar aquí de explicarlos, pero bueno, sí hago mención, en donde lo importante aquí, digamos, el tema clave de esta convención es que dice que las personas con discapacidad tienen derecho a estar en igualdad de condiciones que las demás personas. Tienen ese derecho. O sea, al igual que una persona sin discapacidad, que todas las personas de diversidad tienen ese derecho al estar en condiciones. Y caso concreto, el artículo 30 dice que los países firmantes, los estados firmantes, entre ellos México y supongo que la mayor parte de América Latina, firmaron esta convención a través de sus cancillerías y el proceso que implica en el derecho internacional. Dicen que todos los estados, incluyendo mi país México y algunos países de América Latina de la región, dicen que van a adoptar las medidas pertinentes, o sea, están obligados. Ahí estamos hablando del deberían. O sea, sí es un derecho, pero los derechos generan también obligaciones. Entonces dice, todos los estados tienen que adoptar medidas
para que las personas estén en igualdad de oportunidades como las demás personas. Y acá el artículo 30 dice que a través de las bibliotecas y otros lugares y materiales culturales. Entonces, aquí es importante que el derecho a la información, y aparte en el ámbito internacional, los países firmaron esa convención donde se comprometen que van a hacer todas las acciones para tener igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en concreto, en el artículo 30. Y bien, y entonces los estados que firmaron están obligados, es un proceso que tienen que hacer ante Naciones Unidas, presentar un informe periódico, pero bueno, entonces aquí es la palabra clave es que la igualdad de oportunidades tienen que tener, tenemos que darle la facilidad, y el Estado, como implica, el Estado en un país son todo, es gobierno, es población, es territorio, en fin. Le damos a la siguiente, por favor. Marta Patricia dice que existe varias formas para apoyarlo, sí, estamos de acuerdo, y es lo que vamos a ver en esta presentación, y espero cumplir el objetivo. Bien, los tipos de discapacidades, bueno, algunas personas lo saben, pero no está por demás hacer el recordatorio o la precisión. Hay personas con discapacidad auditiva, y a su vez hay dos variedades de la diversidad. Hay personas sordas que no escuchan nada, y personas con baja audición que apenas pueden escuchar. Hay personas con discapacidad intelectual, aquí se agrupan las personas que por lo general les cuesta trabajo entender y comprender. Creemos que cuando hacemos un anuncio o un servicio en bibliotecas, creemos que toda la gente sabe leer, damos por hecho que la mayoría de las personas escucha, y damos por hecho que la mayoría de las personas entienden de la misma forma que entendemos el común o la mayor parte de las personas. Entonces, en ese sentido, aquí ubicamos a las personas que tienen el espectro autismo, el Asperger, el Down, etcétera. Bueno, después sigue las personas con discapacidad motriz. Aquí son las que, digamos, tradicionalmente, entre comillas, las podemos identificar, que son personas que tienen limitantes físicos para su movilidad. En ese sentido, podemos, aquí los ubicamos con personas que usan usuarios de sillas de ruedas, personas que usan bastón o andadera, algunas prótesis, eh, en fin, la diversidad es amplia. Bueno, tenemos esa discapacidad que sigue desde el habla. Casi no se menciona mucho esa discapacidad, pero sí existe, sobre todo personas que por lo regular han tenido alguna enfermedad o alguna lesión y no les permite el habla, ¿sí? Después entra una nueva categoría que es la discapacidad psicosocial. Aquí están las personas que por su condición de salud les impide realizar actividades de la vida diaria, como son las personas que puede ser desde una enfermedad como depresión, ansiedad, hasta llegar a la esquizofrenia, en fin, son actividades, son condiciones de salud que no les permiten realizar las actividades de la vida diaria. Bueno, después encontramos a la discapacidad visual, que esa al igual que la discapacidad auditiva, tiene dos variantes en esta población, que es las personas son ciegas, que las identificamos, algunos utilizan lentes oscuros, otros no utilizan lentes oscuros, y personas con baja visión, aquellas personas que su visión es muy baja, la agudeza de su visión es muy baja, usan lentes con mucho potencial de aumento, o no necesariamente. Y también, al igual que las personas ciegas, utilizan un bastón. El bastón blanco para las personas ciegas y bastón verde para las personas con discapacidad, con baja visión. Este próximo 15 de octubre, en mi país va a haber una caminata para promover el uso del bastón y el respeto a la diversidad de las personas con discapacidad y el bastón. Y bueno, y finalmente la combinación de varias discapacidades es discapacidad múltiple. Más de dos discapacidades se considera con discapacidad múltiple. La siguiente, por favor. Bien, ahora, desde el punto de vista del diseño universal, tenemos que potenciar todas las actividades y las acciones, hablando en el contexto de este Congreso, de la alianza
de colaboración. Cuando realizamos un producto, algún servicio, tenemos que diseñarlo, sí, con los principios de accesibilidad. Sí, sin embargo, como ya vimos en el principio de la pregunta y el ejemplo de los compañeros bibliotecarios del podcast, el podcast no solo beneficia a las personas con discapacidad auditiva o a las poblaciones que no saben leer ni escribir. Sin embargo, no necesariamente tienes que tener una condición de discapacidad para que tú puedas tener beneficio. Yo recuerdo que en mi biblioteca teníamos colección de audios y no necesariamente eran personas con discapacidad auditiva que los solicitaban. Si los solicitaban, sin embargo, eran personas que tenían una jornada laboral muy pesada, sobre todo en las áreas administrativas, y en Ciudad de México, bueno, supongo que algunas ciudades que tienen ciudad que colindan con zonas urbanas, suburbios, metropolitanos, el tiempo de invertir en transporte es muy alto, incluso en Ciudad de México son de 2 a 3 horas, por decir así en promedio, es muy grande la Ciudad de México. Me pedían escuchar algunos audiolibros durante la semana y les ayudaba mucho, aprendían, les bajaba el estrés y bueno, hacer más agradable su trayecto, ¿no? Entonces, no necesariamente las personas con discapacidad pueden hacer uso de los materiales accesibles, ¿no? En este caso contamos a las personas mayores. Las personas mayores comparten características de la población con discapacidad. Algunas personas mayores ya sabemos que tienen ya limitaciones en la memoria, en la vista, en la movilidad, y entonces comparten algunas condiciones de la discapacidad. Bien, tenemos a las personas con obesidad mórbida o bariátrica. A estas personas tienen limitantes en la movilidad y a veces utilizan ayudas técnicas, ya sea un bastón, silla de ruedas o incluso carros eléctricos impulsados, conocidos aquí, bueno, aquí en México le llaman scoot. Personas con alteraciones anatómicas, hay personas que por su, nacen con alguna alteración anatómica y eso no les permite utilizar algunos recursos. Por ejemplo, hay unas personas que nacen con las extremidades un poco cortas, ¿no? Entonces, hay una variedad de personas que tienen alteraciones anatómicas. Personas con daltonismo, sí, hay personas que no ven como el común, sino a veces no pueden identificar ciertos colores y eso pues es muy, les impide estar en igualdad de condiciones, sobre todo en los señalamientos de seguridad. Bien, tenemos también que comparten la condición de discapacidad niñez en primera infancia. La niñez en primera infancia están limitados que hagan las actividades de forma autónoma, por sí solas, se requieren un apoyo. También aquí entran en esta población las mujeres embarazadas, ¿no? Ellas tienen también limitantes de movilidad por su condición de vida. En ese grupo también entran las personas con lesiones o convalecientes. Hay personas, quien de nosotros no ha tenido una lesión o ha estado en un tratamiento médico a través de una operación, un tratamiento quirúrgico o una lesión como una fractura de pierna o un esguince, ¿no? Entonces tenemos esa limitante de la movilidad o incluso de las extremidades superiores de los brazos y que nos impide estar en igualdad de condiciones para tener acceso a la información. Personas enfermas, quien de nosotros a veces se encuentra con enfermedad y esa enfermedad le impide esa condición estar en las condiciones para poder leer de forma adecuada. Hay personas que se les baja la visión o tienen problemas para recordar algunas cosas o no comprenden a veces algunas cosas por las crisis que están viviendo. Aquí también entrarían las personas de talla baja. Sí, las personas de talla baja también tienen limitantes, sobre todo con el mobiliario urbano, ¿no? Para estar en igualdad de condiciones y sobre todo desde la manera de poder tener acceso a un equipo de cómputo o el sentarse o incluso marcar algún servicio, algún número telefónico. Ellos tienen limitante, incluso para desplazarse al utilizar los elevadores, los montacargas que usamos aquí en México. Bueno, los elevadores usamos para
transportar personas en los edificios. Desconozco cómo le llamarían en otras partes de la región latinoamericana. Y también las personas de talla alta. Yo he observado que personas que están de talla alta, sobre todo, bueno, en mi país, personas extranjeras que cuando usan el transporte público o algunos de sus servicios, constantemente se golpean porque sus dimensiones antropométricas no están consideradas como el estándar, ¿no? O el común de la población latina, sobre todo en mi país. Bueno, sí. Bien, ¿alguien está hablando? ¿Puedo continuar? Indica que restan 5 minutos. Ok, perfecto. Bien, le damos a la siguiente. Sí, también tenemos personas que están cargando objetos, personas empujando una carriola, personas que utilizan áreas comunes. Actualmente hay muchas personas que se están entreteniendo utilizando ver el celular o leyendo libros, personas que no saben leer y escribir, personas de pueblos originarios, personas extranjeras, inmigrantes y también personas en situación de calle o migración, que también son y pueden ser usuarios de la biblioteca. Le damos a la siguiente. Bien, en materiales en la biblioteca encontramos los audios, ahí le faltó el título, bueno, son audios, son materiales que son cintas magnéticas hasta los cassettes y formatos digitales, ¿no? Por ejemplo, el caso del podcast es uno de los materiales que hay en bibliotecas. La siguiente, por favor. Es otro de los materiales que es más común y conocido en las bibliotecas, son las publicaciones en braille. Eso sirve para las personas con discapacidad visual. A la siguiente, por favor. Sí, también actualmente está incursionando en publicaciones con textos o relieves. Esas publicaciones pueden servir para la primera infancia y para personas con discapacidad auditiva, visual, perdón. Y también otras personas, incluso con discapacidad intelectual, para identificar las texturas. La siguiente, por favor. También hay materiales que se llaman materiales en macros, en publicaciones. Tipografía es grande. En este caso vemos que hay una publicación en México que es de español, de educación pública, y abarca casi 2 mesas. La tipografía es grande para las personas que tienen baja visión. La siguiente, por favor. Publicaciones con macrotipos, sí. Aquí es una de las publicaciones que están incursionando en las bibliotecas, sobre todo yo he observado mucho que hay en España, en Barcelona, caso concreto, publicaciones con ilustraciones o letras y en lengua de señas. Por lo regular son la lengua de señas de su país. Recordemos que la lengua de señas es diferente para cada país, así como el idioma es español, inglés, francés. Cada país, incluyendo la región latinoamericana, tiene su propia lengua de señas. Sí, la siguiente, por favor. Sí, actualmente con el boom de las tecnologías, actualmente hay programas parlantes que las personas con discapacidad visual pueden leer a través de unos programas parlantes y pueden leer en la pantalla, pueden tener acceso a internet, incluso hay otros periféricos, otros aditamentos, como en este caso hay un escáner que lee el texto impreso y lo convierte a audio en la computadora. Sí, la siguiente. Videos con audiodescripción, eso está incursionando en México. Apenas hay proyecciones de cine para ciegos, se le conoce así, y son audios que tienen audiodescripción, y aquí vemos en la pantalla la imagen, personas ciegas que están asistiendo al cine. La siguiente. Bueno, eso es también lo más conocido, sobre todo en México. Hay una ley que a las televisoras públicas las obliga a tener intérpretes de lengua de señas. Entonces, es un video con interpretación de lengua de señas. Siguiente. También hay una adaptación, incluso algunas televisoras y algunos sistemas de cable dicen que hay videos que tienen subtítulos y aparte con el sistema closed caption, que quiere decir que los ambientes generados por humanos o por la naturaleza lo van a subtitular para que las personas todas escuchen, por ejemplo, una llamada telefónica, el ruido de la lluvia, etcétera. La siguiente, por favor.
Sí, actual, y también se está incursionando para personas con discapacidad intelectual y otras condiciones de vida, la lectura fácil. Ese es el logotipo de la lectura fácil de la Unión Europea que utilizan ellos. Es una versión de forma muy directa, sino muy robusta, muy didáctica. Después veremos un ejemplo. Siguiente. Y bueno, también está incursionando en bibliotecas sobre lo que son las publicaciones con pictogramas. Actualmente se utilizan no solo en la rehabilitación, sino también en algunas bibliotecas. Lo he visto mucho que se utiliza en España y algunas en Sudamérica, pero más en España. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen la imagen tradicional de un cuento en donde aparece la casa, una señora que es mamá y Caperucita Roja. Y el texto abajo le diría en el cuento tradicional que nosotros impreso diríamos con ilustraciones. La mamá le dijo a Caperucita, ve a casa de la abuelita. En pictogramas hacemos el símbolo del el icono de una mamá, después el icono de dos personas hablando que se comunican, el icono de Caperucita, el icono de que se desplaza y camina, el pictograma de una casa y el icono de la abuelita, ¿no? Entonces, para las personas con discapacidad intelectual y otras limitantes en la comunicación, esta publicación es de vital importancia y está teniendo mucha tendencia. Muchas gracias. Adelante la siguiente, por favor. Bien. Por ejemplo, entonces ya vimos que los audiolibros, no solo en este cuadro que presento, benefician a las personas con discapacidad visual, a las personas con primera infancia, personas que saben leer y escribir y personas en proceso de alfabetización. Los libros impresos en braille benefician a las personas con discapacidad visual. Las publicaciones con lengua de señas a la discapacidad auditiva. Aquí puse la lengua de señas mexicanas porque es en mi país. Y finalmente las publicaciones impresas y digitales con lectura fácil. Aquí les defino lo que es la lectura fácil. Lectura fácil utiliza un lenguaje sencillo, con frases cortas, sin sobrecarga de información y que puede ser acompañadas con dibujos, imágenes o símbolos. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Bueno, pues las personas con discapacidad intelectual, personas con proceso de alfabetización, poblaciones indígenas y personas migrantes extranjeras. Nancy Besan dice que aquí en Chile se utiliza la lengua de señas de Chile, por cierto, claro. La siguiente, por favor. Y ya a manera de consideraciones en el contexto de este congreso, establecer alianzas de colaboración para compartir recursos y evitar duplicidad. Por ejemplo, hay personas que, al igual que pasó con el boom de las bibliotecas digitales, hay personas que deciden hacer versiones en audio de documentos de literatura. Pero, por ejemplo, si otra biblioteca ya lo hizo, por ejemplo, el Quijote de Cervantes Saavedra, que es el ejemplo más que tenemos más visible en este momento, pues España ya lo hizo a través de la Fundación 11 de su biblioteca. Entonces nosotros compartamos esos recursos, España nos lo puede prestar a través de alianzas y a través del Tratado de Marrakech, con el Tratado Transfronterizo, que después supongo que les hablarán del Tratado de Marrakech. Entonces hay que evitar la duplicidad y compartir los recursos. Y finalmente, como bibliotecarios, crear catálogos y repositorios colectivos, es decir, hay que homogenizarnos, compartir los recursos. Sí, hay pocos recursos, pero somos muchos países en que podemos aportar nuestros recursos y materiales accesibles, como les mostré. Pues, finalmente les agradezco la invitación y les dejo mis datos de contacto. No me tomen como un ponente más, sino como un aliado en la inclusión de personas con discapacidad. ¿Tienen algún proyecto, alguna idea de inclusión de personas con discapacidad? Cuenten conmigo. Si pueden poner mis datos de contacto, por favor. Ok, ahí están mis datos de contacto, mi correo electrónico. Para las personas que no pueden ver esta pantalla, se los leo. Es mi nombre en correo electrónico, es mi nombre completo en minúsculas y sin espacio. Víctor Hugo Ruiz Vázquez, Vázquez con Z, las dos, yahoo.com.mx. Mi Facebook es Víctor Hugo Ruiz Vázquez. Y mi contacto para WhatsApp es mi teléfono de mi país es +52 55 91 08 11 15.
Les agradezco y perdón por por acelerar la última parte de mi presentación, pero no había visto el tiempo. Les agradezco mucho y estoy para servirles en cualquier duda o emplearles información. Y recuerden, soy un aliado con ustedes, no solo en la inclusión, sino en este congreso para fortalecer las bibliotecas y la alianza de la información. Muchas gracias. Que tengan buen día. Bueno, muchas gracias por la presentación de ahora. Y ahora procedemos con la ponencia de la señorita María Isabel Avalo, profesora en Bibliotecología y Documentación, especialista en trastorno del espectro autista, docente y voluntaria de la Fundación Brincar por el Autismo Feliz. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por la invitación y la posibilidad a Bibliotecarios con Valor de poder hablar un poco de discapacidad y en un caso particular de autismo. Estuve escuchando y viendo todo lo que comentó Víctor y la verdad que hay tanto para hacer y tantas herramientas y tantos recursos, ¿no?, que quizás años atrás no había para poder abordar la discapacidad en el ámbito de la biblioteca desde otro lugar. Así que buenísimo todo lo que Víctor presentó. Yo voy a hablar un poco de las bibliotecas inclusivas y lo que el bibliotecario puede hacer para facilitar la inclusión de las personas del espectro en la biblioteca y por qué no también más allá, ¿no?, a la comunidad toda. Y entonces, primero quisiera hablar un poquito de qué es el autismo. Pasamos a la siguiente diapo, por favor. Ahí ustedes van a poder leer de qué trata, ¿no? De qué es el autismo, porque muchas veces hay como un imaginario social creado sobre el autismo en función también a las películas que vemos, a las series, etcétera, ¿no? Pero bueno, ustedes están viendo allí unas definiciones y el autismo en realidad es la condición que va a acompañar a una persona, ¿no?, a lo largo de toda su vida y que altera de alguna manera la capacidad de esa persona que pueda tener para comunicarse y relacionarse con otros. El autismo está relacionado con lo que son las rutinas, comportamientos repetitivos que pueden tener las personas, que a veces se pueden obsesionar con determinados objetos o con determinadas rutinas, y la sintomatología que puede presentar es muy variable, ¿no? Por eso se habla del espectro, justamente, ¿no? A mí me gusta ejemplificar cuando doy estas charlas en presencial, que pensemos que tenemos un balde de pintura blanco a mi derecha y un balde de pintura negro a mi izquierda, y todos los matices de grises posibles que puedo armar con una gota más o menos de negro, eso es el espectro, ¿no? Por eso también se dice que cuando alguien conoce a una persona con autismo, conoce una persona con autismo. No hay una persona con autismo igual a la otra, ¿no? Entonces, eso es lo que significa, lo que presenta este cuadro, que es el espectro. Pasemos a la siguiente. Bueno, ¿qué podemos hacer en función de facilitar la inclusión de las personas con autismo en la biblioteca, ¿no? En lo que son colecciones, espacios y servicios. Y ahí yo puse un punteo. Pero todo esto va de la mano con saber justamente cómo es esa persona con autismo. ¿Cuáles son las dificultades que puede tener o que puede facilitar para poder hacer uso de estas colecciones, verdad? Entonces hablamos que tienen dificultades en habilidades sociales, dificultades para comunicarse, dificultades para relacionarse. En realidad no dificultades, quizás está mal dicho, sino desafíos. Hablemos de desafíos, porque si estamos hablando de inclusión tenemos que pensar de otra manera, ¿no? Entonces, si pensamos en cómo podemos facilitar a través de las colecciones, bueno, colecciones híbridas, más allá de la colección tradicional, pensar en tener colecciones inclusivas accesibles, como hace un rato mencionaba también Víctor, el tema de lectura fácil, todo lo que es con cuentos con pictogramas, bibliografía con pictograma, audiolibros, y todo lo que tenga que ver con facilitar el acceso no solo a la lectura, sino también al conocimiento y a la información. Pero también pensemos no solo en ese usuario dentro del espectro, sino en el contexto que acompaña a ese usuario. Entonces pensemos, no sé, quizás en los docentes, en las escuelas, que tienen que acompañar la trayectoria, la trayectoria educativa de esa persona del espectro, ¿verdad? Entonces pensemos en que esas colecciones también tienen que contemplar este tipo de material, ¿no? ¿De qué manera puedo brindar yo bibliografía, material para esos docentes, esos auxiliares, esos otros profesionales que están en diferentes ámbitos que acompañan a la persona del espectro, para que puedan comprender de qué manera acompañar y brindar apoyos a esa comunidad, ¿no? Entonces, cuando hablo de colección híbrida, no hablo solamente de la colección pensando en los usuarios del espectro, sino también en el resto
que va a facilitar esa inclusión de esa persona del espectro en su comunidad o en el contexto en que desempeñe. Y si hablamos de servicios, los clubes de lectura, claramente, ¿no? Si tenemos clubes de lecturas convencionales, ¿por qué no de lectura fácil? ¿Por qué no pensar justamente en la hora del cuento fácil? ¿Por qué no adaptar, no intervenir esos servicios tradicionales y adecuarlos a las necesidades que puedan tener estos colectivos? Esos servicios más clásicos, yo ahí puse horario inclusivo. Seguramente alguno de todos ustedes en sus diferentes países habrá escuchado el tema, ¿no?, de la hora silenciosa en determinados lugares como pueden ser los supermercados, ¿no?, para facilitar todo lo que es el acceso a los servicios a las personas de la comunidad TEA. ¿Por qué? Porque tienen dificultades de procesamiento sensorial, esos estímulos como pueden ser los ruidos, las luces, los aromas, todo eso es como mucho input que ingresa, ¿sí?, y a veces no lo pueden procesar. Entonces, si hay servicios en la comunidad que ya están pensando de qué manera mejorar la calidad de vida con pequeñas intervenciones, nosotros podemos pensar quizás el horario inclusivo. ¿Podremos pensar en tener un horario determinado en la biblioteca en donde, si sabemos que tenemos usuarios del espectro, puedan acudir en ese horario, que quizás hay menos afluencia de gente, me puedo dedicar a hacer una atención más personalizada, una atención más 1 a 1, quizás no en el mostrador mismo, quizás pueda habilitar otro habitáculo, una oficina, para que pueda tener una entrevista de referencia por ahí más reservada, porque a veces se abruman, de hecho se abruman cuando están con mucha gente que los rodea, ¿no? Entonces, ¿podemos arbitrar esos medios para facilitar? Yo lo pregunto, ¿no? ¿Es posible? ¿Es algo que no me genera recurso económico, ¿no? Las bibliotecas que siempre estamos como críticas en eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Optimizar el uso de la tecnología, obviamente, desde ya, no solamente pensando en un catálogo inclusivo, ¿no? Pensando que quizás pueda adaptar esos formatos, más allá de mantener el estándar, ¿no?, la normalización, que es tan importante, pero podremos pensar quizás en algún formato mucho más limpio, más accesible, más claro, más concreto en la información que brindamos. Podremos pensar en tener quizás equipos en donde podamos descargar programas y aplicaciones que faciliten, por ejemplo, la comunicación o la lectura de estos colectivos. Ahora, en nuestros celulares podemos bajar millones y millones de aplicaciones, lo mismo podemos pensar en la biblioteca, para tener un facilitador, un puente de comunicación quizás con esa persona del espectro que viene a la biblioteca por primera vez, no conoce el lugar, está reticente, nosotros no sabemos, y quizás con alguna aplicación, con un comunicador podemos facilitarlo. Pensar en espacios, en crear espacios, ¿no?, más allá de nuestras salas tradicionales, de lectura, silenciosa, etc. Un espacio sensorial, un espacio de la calma, en donde quizás, si están abrumados o quieren estar más tranquilos, puedan ir allí, teniendo determinados instrumentos, por ejemplo, botellitas de la calma, si pensamos en usuarios del espectro más pequeños, pensemos en los niños, ¿no? Botellitas de la calma, juegos de encastre, masa, todos esos elementos que permiten hacer una descarga, ¿no?, física, motora, cuando me estoy por desregular, quizás tener un espacio de eso en la biblioteca, ¿podremos pensarlo? Volvemos ahí, que lo dije, lo que es primera infancia, burbujeros, pisos de goma eva, las pelotas que usamos para hacer yoga, todo ese tipo de elementos quizás no tradicionales, ¿no?, en los servicios bibliotecarios que solemos prestar o brindar, pero generar ese espacio de inclusión y de calma sensorial para el colectivo del espectro autista, y más pensando quizás en primera infancia. En cuanto a la señalética o al finding, ¿no?, para encontrar, quizás pensar en aplicar justamente pictogramas o apoyos visuales para saber dónde está cuál y qué otra colección, si pensamos en estanterías de acceso abierto, en el mismo piso, en el suelo, pintar líneas de colores que digan, no sé, cuentos, la línea roja, novelas, ¿sí?, verde. O sea, aplicar todo lo que es visual, todo el apoyo visual es muy claro, y de hecho a todos nos facilitan la vida los apoyos visuales. ¿O acaso cuando viajamos a un país en donde no hablamos el idioma y llegamos al aeropuerto, nuestra mirada no busca una imagen, un apoyo visual para orientarnos?
Entonces, ¿por qué no poder hacer esto en la biblioteca y facilitar desde ese lugar? También con la adaptación de todo lo que son luces, los espacios físicos, todo lo que es la distribución del mobiliario, que no sea muy recargado. Si pensamos, por ejemplo, en una biblioteca escolar, ¿no? Que generalmente suelen estar abarrotadas de muchas cosas, láminas, mapas, dibujos, ¿no? ¿Por qué no organizarlo de alguna manera, como para que no sea tanto estímulo? ¿Por qué no pensar quizás en armar agendas, en agendas con pictogramas donde podamos anticipar, ¿no? Armar una agenda que podamos compartirle a la seño, a la docente en el aula, el día de la biblioteca, para anticipar, porque a veces lo que necesitan las personas del espectro es anticipar, porque quieren saber lo que va a pasar, porque eso les brinda seguridad del entorno, que también a nosotros nos brinda seguridad, ¿o no? O nosotros nos llevamos una agenda para saber los compromisos que tenemos. Entonces, también es como similitudes, ¿no? Todos somos diversos y todos tenemos también necesidades de apoyos para poder llevar adelante nuestra vida cotidiana. Desde la biblioteca podemos realizar este tipo de pequeñas intervenciones para facilitar y mejorar la calidad de vida para estas personas. Pasamos a la siguiente. Y yo de hace un tiempo vengo pensando, así como hablamos del perfil del bibliotecario, ¿no? Digital, el content curator, etcétera, etcétera, el perfil de bibliotecario inclusivo. Pensar en eso, ¿no? Pero más allá de todos los conocimientos que tenemos que tener técnicos y de pensar en servicios y adecuaciones y etcétera, ¿por qué no pensar en nuestra parte, ¿no? Como más humanística, en la parte más social? Entonces, yo ahí rescaté de Magán Gimenó en un documento que habla de inclusión en bibliotecas, que me pareció genial lo que dice, ¿no? El compromiso social va más allá de las tareas tradicionales del bibliotecario, ¿no? Más allá de todo lo estrictamente bibliotecológico. Y esto es como lo que me interesaría resaltar. El tema de poder ponerse en lugar del otro tan difícil que es. El tema de comunicar de una manera clara y concreta para que el otro me pueda comprender, me pueda entender. O sea, no forzar a veces la mirada. La gente del espectro a veces tiene una reticencia a mantener la mirada, ¿no? Eso que te estoy mirando. Y nosotros estamos todo el tiempo pensando que cuando no nos miran, como que no nos hacen caso y decimos, mírame cuando te hablo. ¿Qué necesidad de sostener esa mirada? Podemos comunicar desde otro lugar. No prejuzgar justamente estas características o estas situaciones que se pueden generar, ¿no? Quizás pueden tener algún tipo de conducta inapropiada o inadecuada y uno a veces tiende a pensar, ¿qué le pasará? ¿Por qué hará tal cosa? ¿No? Y esto tiene que ver un poco con saber de qué se trata, ¿no? Con capacitarnos, con involucrarnos y con averiguar. Si tenemos la posibilidad de saber que vamos a tener usuarios del espectro. Por ejemplo, en la escuela, si en la escuela no pudieran decir al inicio del ciclo lectivo, bueno, este año entraron chiquitos del espectro en segundo grado, en cuarto grado, en quinto, entonces ya tengo información, ya sé que ese usuario va a venir en algún momento, entonces, ¿qué será el autismo? ¿De qué se tratará? Y bueno, averiguar, investigar, formarme, capacitarme, ¿no? Brindar tiempo. Después, algo sumamente importante, tener paciencia con las personas que necesitan un poco más de tiempo para poder relacionarse con otros, o como bien decimos, que tienen dificultades en las relaciones y habilidades sociales. Una justamente de las patas flacas del espectro es la dificultad para relacionarse con otros. Entonces, ¿de qué manera nosotros también podemos acompañar desde la biblioteca? Contemplando obviamente la inclusión y la accesibilidad de los servicios, pero también desde nuestro lugar como personas, desde la escucha, desde ser observadores para el autismo, para tener presente las características de una persona del espectro, tenemos que ser muy observadores de las conductas, de cómo se dirigen, cómo se comunican, de qué manera puedo yo facilitar. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque tengo que hacer un cambio, como se suele decir, un cambio de chip, un cambio de mentalidad, de poder comunicarme con mi usuario de una manera no tan convencional quizás, ¿no? En la manera en que uno estudia, dice, bueno, el usuario pide a la biblioteca, que viene de servicio, satisfacerlo, que esté contento, pero también tenemos que pensar en esta otra arista, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Cómo podemos colaborar para facilitar esa inclusión de las personas del espectro en la biblioteca? Y yo digo más allá de la comunidad y más allá de toda nuestra tarea.
bibliotecológica en la biblioteca. Bueno, ¿podemos fomentar la socialización de ellos porque es una de sus desventajas? Sí. ¿A través de qué? A través de actividades, sí, de extensión bibliotecaria, generando actividades en donde pueda tener contacto con pares. Pensemos en usuarios del espectro adolescentes, por ejemplo, una edad tan crítica, tan compleja, la adolescencia por naturaleza. Dentro del espectro, la dificultad de las relaciones sociales, las disparidades de temáticas y gustos que puedan tener, que no son tan convencionales como de la adolescencia en general. Cuando hablábamos al principio de intereses restringidos, ellos pueden tener justamente una restricción obsesiva con algún tema en particular, por ejemplo el anime, y eso puede ser una ventaja y una desventaja, porque quizás está bueno para relacionarse con pares en un determinado momento, pero después, si yo siempre estoy hablando de anime y siempre mi único tema de conversación y de diálogo es el anime, eso también me limita para relacionarme con pares. Entonces, ¿por qué no generar en la biblioteca espacios en donde yo sea como un facilitador, ¿no? En donde ellos puedan también mejorar sus habilidades sociales relacionándose con otros usuarios y que los otros usuarios conozcan de qué se trata? Acompañar a docentes a la escuela y a la comunidad con información específica, no esperar, ¿no?, que venga la persona a preguntarme, sino yo generar información, brindarla, facilitarla, divulgarla. ¿Por qué no generar espacios de diálogo y difusión? ¿Para qué? Para combatir la desinformación. Una de las principales vulnerabilidades del autismo es el desconocimiento y la desinformación que hay en la sociedad sobre de qué es el autismo. Entonces, ¿por qué no combatirla? Generando charlas de concientización en la biblioteca, invitando a referentes del TEA para que vengan a disertar, presentaciones de libro, acompañando campañas en la comunidad. O sea, de esa manera yo también estoy facilitando la inclusión de estas personas hacia afuera, no solo en el ámbito de consulta de la biblioteca. Bueno, como ya vine mencionando, todo lo que son intervenciones sencillas en los espacios físicos y en la atención misma, adhiriendo a campañas de concientización local y regional. Yo ahí mencioné 2 fechas. El 2 de abril es el Día Internacional del Autismo y el 18 de junio el Día del Orgullo Autista, ¿no? Entonces, ¿por qué no acompañarlos? Generando también acciones de la biblioteca, haciendo difusión por las redes sociales, saliendo a la calle, porque siempre salen a hacer marchas en todos los países, lo deben saber, se ilumina de azul, ¿no? Se generan marchas, se difunde, se relatan, ¿no? Entonces, ¿por qué la biblioteca no sale también a la comunidad a acompañar para también facilitar la concientización de este tipo de problemáticas? ¿Por qué también no pensar en colaborar con las organizaciones de la sociedad civil? Fundaciones, asociaciones, generalmente las asociaciones de padres y de familias que tanto bregan por cada discapacidad que tienen en sus hijos, generan un montón de actividades en las cuales podemos, como bibliotecarios, la biblioteca puede estar presente a través del voluntariado, de donaciones, y cuando hablo de donaciones no me refiero solamente a donaciones monetarias, donaciones en tiempo, en recursos, en acompañar, ¿no? De esa manera, brindar nuestros servicios de información, quizás para orientarlos en lo que es la difusión de su propia información hacia la comunidad, hacia las familias, hacia esas familias que están empezando en los primeros pasos. ¿De qué manera nosotros podemos facilitarlo y acompañarlos? De muchas. Apoyar y acompañar reclamos y derechos, que eso también es algo crucial. Siempre las personas con discapacidad están bregando y luchando continuamente por sus derechos. Hace muy poco aquí en Argentina hemos tenido ciertas manifestaciones. Bueno, acompañarlos, obviamente, difundiendo todas las actividades que van a realizar, en dónde, y difundiendo quizás legislación a la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Para que la gente sepa, porque si no la gente se queda, me cortan la calle, no puedo salir, ¿qué les pasa? Bueno, sí, hay una ley que se está violando, derechos que se están vulnerando, informando al resto de la comunidad para saber de qué se trata y así acompañar. Creo que queda una más. Estuve ahí, Rafael. Bueno, invitarlos a que se sumen más que nada a una mirada
de un lado menos bibliotecológico y más humano acompañar a todo lo que es el colectivo del espectro, y pensemos en que los bibliotecarios podemos ser rampas, podemos ser puentes de comunicación entre las personas del espectro y la sociedad, y así entre todos construir realmente una sociedad más inclusiva como queremos. Gracias. Amigos, abrimos el Muchas espacio de gracias. preguntas. Adelante si quieren plantearlas en el chat. Adelante, Rafael. Muchas gracias a nuestros dos ponentes. Ambas ponencias resultaron ser muy interesantes. Y ahora procedemos a las preguntas. Pueden dejarlas en el chat, mientras tanto voy a leer las que ya se hicieron. La primera pregunta es, ¿cómo podemos ser una biblioteca inclusiva? ¿Puedo contestar yo o Marixa? Adelante, Víctor. Sí, bueno, una de las aportaciones que podemos hacer, bueno, el proceso de inclusión en la mayoría de los países y en general en la sociedad, no hay una receta de cocina como tal. Lo más importante es la actitud de las personas, pero sin embargo, pasamos como por tres estadios, tres etapas, ¿no? Primero es visibilizar. En caso de los colectivos que yo colaboro y en bibliotecas, hacemos proyecciones, cineclubs, cines debates. Proyectamos una película en el marco del día, por ejemplo, como decía Marisa, el día del autismo, el día del braille, el día, etcétera. Proyectamos la película y visibilizamos que existen esas poblaciones. Ok, ya visibilizamos, hacemos el debate, empezamos con la parte de que lo que muchos llaman sensibilización, pero actualmente con los derechos se llama concientizar a las personas. Decir que, bueno, que son poblaciones que tienen el derecho a la información al igual que tú. Entonces, ya la primera etapa, visibilizamos que existe en esa población, que hay una diversidad humana y están dentro de la sociedad. Y después, hacer la sensibilización y concientizar. Ok, son personas como tú y tienen igualdad de derechos, solo hay que realizar ajustes razonables o accesibilidad o diseño universal. Y ya la tercera etapa, que ahí es donde, cuando ya logramos a las personas, tanto bibliotecarios como el personal involucrado, bueno, ya sé que existen, ya estoy consciente de que tengo que atenderlos por igualdad, por humanismo, por proselitismo, filantropía, por lo que ustedes quieran. Falta una tercera etapa que es un poco más complicada y es donde es difícil, y es donde apoyo yo a la propuesta de Marisa. En este caso, hay muchas organizaciones de la sociedad civil, de padres, de familiares. De hecho, muchas de las leyes y mucho de la lucha, de hecho, la misma Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad ha sido por el trabajo e impulso de años de organizaciones de la sociedad civil en el ámbito nacional e internacional. Entonces, tú acudes con esas organizaciones y ellos ofrecen sus ayudas y tus apoyos para que los incluyas. Puedes ir con una persona con discapacidad auditiva, te enseña lengua de señas, o una asociación de discapacidad visual, y ellos te enseñan braille, o cómo hacer audios, cómo manejar los software parlantes, si es el JAWS, si es el DVD, en fin, ellos te van diciendo y cómo bajar programas para que tu biblioteca sea accesible, ¿no? Si vas con personas con discapacidad motriz, si no tienen miembros superiores, te dicen que, bueno, cómo hacer adaptaciones para que puedan usar el teclado, o en fin, y con autismo ni se diga, las personas como una propuesta que es lectura fácil, pictogramas, etcétera. Entonces, son tres estadios, ¿no? En general, pero lo más importante es la actitud de las personas. Sin la actitud es la barrera más. Tú puedes vencer las barreras físicas, económicas, pero si la persona no lo quiere hacer o no tiene la disposición, de nada sirve. Entonces, primero es visibilizar a la población, sensibilizar, concientizar y finalmente adquirir conocimiento técnico con las personas que saben, especialistas, con los usuarios, finalmente para ellos estamos. No sé si Marisa quiere agregar algo. No, claramente es como dice Víctor, ¿no? Y para mí en realidad es lo fundamental, ¿no? Que la persona pueda comprender la diversidad y la pueda
aceptar, o sea, porque todos somos diferentes y diferente también significa ser único, ¿no? Entonces, poder tomar eso y apropiarse de ese concepto, de eso, y tomarlo como una filosofía, va a ser lo que va a facilitar, en definitiva, cualquier acción que emane de la biblioteca o de cualquier otro lugar. Adelante, Rafael. Ok, pregunta. Ay, la siguiente pregunta es, ¿cómo entender a usuarios con espectro autista? ¿Salieron con especialistas para que los capacitaran? Para María Isabel. Ver cómo atender a usuarios en el espectro autista, y la otra parte no escuché bien. Si es que se aliaron con algunos especialistas para recibir la capacitación para brindar estos servicios. Bien. Bueno, primero, como les decía, tratar de entender qué es el autismo, o sea, primero saber de qué se trata. En función de eso, conocer los perfiles, ¿no? Como yo bien les decía, el espectro no es el mismo. Si yo conozco a una persona con autismo, conozco esa persona con autismo, que no es igual a la otra. El autismo es amplísimo. Tenemos personas que son desde no verbales, hasta verborrágicos, o sea, ¿no? Así de amplio es. Entonces, en función al perfil de mi usuario, yo podré intervenir y aplicar diferentes metodologías. Obviamente me tengo que capacitar, tengo que aprender. Ahora, con el advenimiento después de la pandemia de todo lo que hay web, hay infinidad de formaciones gratuitas online. Por ejemplo, yo participo como voluntaria de la Fundación Brincar por un Autismo Feliz en Argentina. Los invito a visitar la página www.brincar.org.ar. Y por ejemplo allí, por mencionar una de las tantas fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que hay en lo que es TEA, hay formaciones gratuitas online sobre autismo. Entonces, puedo involucrarme, puedo capacitarme, puedo aprender, puedo conocer, puedo establecer relación con fundaciones, asociaciones, para ver si pueden venir a dar una charla informativa a mi biblioteca, a la escuela, a mi organización, a mi negocio, a mi empresa, ¿no? A mi lugar, para sensibilizar, para informar, en donde yo pueda tener respuestas de los profesionales que me puedan transmitir datos concretos. O sea, hay diversas maneras de poder involucrarse para poder prestar el servicio. Una vez tengo todo ese baja de información, bueno, veré de adecuarlo, de qué manera lo puedo manejar, si puedo pensar en un horario distinto, si puedo pensar quizás en trabajar pensando en usuarios pequeños, y con el tema por ahí que surge en el TEA cuando son chiquitos, en todo lo que es la parte sensorial y de desregulación en lo que es el sistema propioceptivo, y eso tiene que ver con los movimientos y los estímulos del entorno. Por ejemplo, pensar en trabajar con el profesor de educación física, que quizás podamos generar alguna actividad en conjunto. Ustedes me dirán, ¿qué podrá hacer la biblioteca con el profesor de educación física? Sí, podemos hacer alguna actividad de taller al aire libre en donde haya actividades de descarga física para que los chicos con el espectro por ahí no se desregulen tanto, y yo generar por ahí, no sé, me acuerdo, la hora del cuento al aire libre, ¿no? Entonces, puedo combinar, o sea, tengo que ser estratégico para poder optimizar los recursos que tengo alrededor, en mi organización, en mi lugar, para poder facilitar el servicio a esos pequeños usuarios, si estamos hablando de chicos pequeños del espectro. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para los dos. ¿Ustedes creen que la biblioteca puede ser también un espacio para canalizar las personas, la capacidad de las personas sea, o con otras discapacidades, partiendo de sus intereses profundos, y capacitarlos para que sean ellos también mediadores y agentes sociales, compartiendo desde sus propias experiencias? Ay, muy larga. ¿Me la puedes repetir de nuevo? Por supuesto.
si es que creen que la biblioteca puede ser un espacio para canalizar las capacidades de las personas con condición del espectro autista y que ellas, partiendo de sus intereses profundos, puedan ser también mediadoras y agentes sociales. Desde ya, desde ya. Mira, justamente cuando hablamos, perdón, Víctor, no sé si querías comenzar vos. No, adelante, Marisa, yo si quieres te Pero complemento, gracias. desde ya, porque mira, pensando en que, bueno, es eso cuando uno dice intereses restringidos, restrictivos, ¿no? Como obsesiones. Y yo, ¿sabes lo que pienso? ¿Saben lo que pienso? En un bibliotecario referencista del espectro. ¿Se imaginan? Con esa puntillosidad y conocimiento de una determinada temática, cómo ese interés restringido se transforma en una hiperfortaleza y que puede de alguna manera también facilitar todo lo que es el servicio y la comunicación y la sociabilización hacia su par del espectro que pueda venir como usuario. O sea, para mí eso es no terrible, ¿no? O sea, porque siempre como que hacemos foco en las debilidades y no en la fortaleza. Y uno, si bien el autismo tiene, ¿no? Determinadas condiciones, determinadas dificultades y desafíos, pero ¿por qué no ver la fortaleza que tiene? El plus, ¿no? Que tiene. Son extremadamente memoriosos, ¿no? Con fascinación por la tecnología y una facilidad por la tecnología. Esa estructura que tiene el perfil, ¿no? Que la rutina, que tiene que ser muy estructurado porque me brinda seguridad. ¿Se imaginan en trabajos de que son, no sé, se me ocurre ahora por decir, no sé, orfebrería, donde uno tiene que ser muy detallista, muy exacto, y en la parte de programación en sistemas, donde es algo rutinario, donde tengo que programar y el mismo lenguaje y todo? Una persona convencional por ahí, uno mismo ingeniero en sistemas, termina por ahí con un tedio, y para la persona del espectro es maravilloso, porque me da seguridad, yo lo hago perfecto, porque son así, ¿no? O sea, entonces miren todo lo que se puede capitalizar y cómo la biblioteca también podría ser, ¿no? Como una incubadora de eso, brindando talleres, espacios. Por eso decía yo, fomentando la sociabilización, puedo invitar gente del espectro, invitar, no sé, pensemos, se me ocurre ahora en este mismo momento adolescentes, ¿no? Entonces tengo un grupo de adolescentes del espectro que sé que vienen a mi biblioteca. Puedo invitar otro grupo de otra biblioteca de adolescentes que estén estudiando sistemas y juntarlos en una maratón, que no me acuerdo cómo se llama, hay un evento, ¿no? Que es de todo temas de sistemas y programas, etcétera. Y hacer algo así chico en la biblioteca. Y de esa manera, ¿no? Como que hago sinergia de todo. No sé si me explico, ¿no? O sea, la biblioteca desde ya, o sea, yo los invito a que salgamos de lo tradicional, de nuestra zona de confort, de lo que es brindar estrictamente el servicio bibliotecario, ¿no? Y abrirnos más a poder facilitar y mejorar la calidad de vida de estas personas y de nosotros mismos desde ya. Sí, si me permites complementar, Rafael, a Mario. Mira, yo tuve la oportunidad, más de 15 años, de trabajar. Mi último empleo en la biblioteca promovía la igualdad de las personas. Yo trabajaba en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de mi país, CONAPRED. Entonces, ahí tuve la oportunidad de atender a toda la diversidad de poblaciones, entre ellas la discapacidad y discapacidad intelectual. Y ha sido todo una experiencia maravillosa, porque aprendemos ambos, y todo un desafío, como dice María, sí es un desafío. Y hacíamos visitas guiadas, teníamos una parte lúdica y donde los recursos y los pictogramas de mayor importancia, con la parte visual, etcétera. Y yo te puedo decir que de mi experiencia no solo enriquece la persona con discapacidad, su familiar, su facilitador o acompañante, su shadow, su guía, como quieran llamar ustedes, aprendemos nosotros. Y de hecho, tan es así que mi institución fue una de las primeras, por no decir la primera, que aceptó a personas con discapacidad intelectual laborar. Entonces entró una persona que era auxiliar administrativo de biblioteca a la biblioteca a colaborar conmigo. Ya lleva más de 7 u 8 años trabajando con nosotros. Sí, hay 3 requisitos para poder hacer inclusivo, no solo a los usuarios de la biblioteca, sino también como a personal, para que colaboren en la biblioteca y así
tenga más empatía. Cuando llegan personas con discapacidad, él es el primero en ofrecer los servicios porque sabe que ha vivido históricamente, lamentablemente, históricamente ha vivido con discriminación, de que le dicen que no, 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 no. Y cuando ve que trabaja en una biblioteca, que sí hay servicio para ellos, él es el primero en invitarlos y darles confianza. 3 requisitos se requiere para poder hacer una actitud de inclusión, no solamente en los servicios, sino también en el ámbito laboral y en social en general, en todos los ámbitos, en casa, en biblioteca, en la sociedad. 3. Uno es actitud. Disponibilidad para hacerlo, paciencia. Segundo, disponibilidad, actitud, paciencia. Y tercero, disponibilidad, actitud y paciencia. Eso es lo que se requiere para poder atender a personas con discapacidad y la verdad van a tener una experiencia maravillosa como María Isabel ha tenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora la última pregunta es, María Isabel mencionó el potencial de los clubes de lectura. La pregunta es, ¿puede la biblioteca pensar como un espacio para hacer cosas, apuntar también a la lectoescritura, a la escritura, jornadas de arte, terapia, y a que los usuarios puedan también canalizar a partir de expresiones creativas su experiencia? Sí, yo creo que sí, desde ya. Ahí también podemos hacer un trabajo interdisciplinario, ¿no? En algún momento, como habían mencionado, ¿no? Invitando quizás a, se me ocurre, psicopedagogos, ¿no? Para poder articular todo lo que sería la parte de lectoescritura, porque como bien vuelvo a repetir y voy a ser reiterativa, el espectro es muy amplio, entonces podemos tener usuarios dentro del espectro que no tienen dificultades de lectoescritura, pero algunos sí, y otros no, y otros más o menos. Entonces, tenemos que ver, primero determinar, ¿no? Cuál es nuestro grupo de usuarios, cuál es el perfil del usuario y ver qué actividad podemos generar que acompañe no solo el club de lectura propiamente dicho, sino alguna otra actividad pedagógica en donde podamos también hacer como el refuerzo, ¿no? ¿Para qué? Para hacer esa actividad justamente no tan, digamos, terapéutica, ¿no? Porque pensemos en que, si pensamos en usuarios del espectro más pequeños también y hasta la preadolescencia, ya tienen de por sí una carga importante terapéutica durante su semana, ¿no? Entonces también tenemos que pensar en que cuando vengan a la biblioteca sea un espacio en donde ellos puedan, digamos, sentirse como más libres de todo eso, ¿no? De toda esa rutina que voy a la terapia, porque los que conocemos bastante del espectro sabemos que generalmente tienen más o menos de 30 a 40 horas semanales de terapias, ¿no? De diferentes. Si hablo, esto ya se va a la parte un poco de salud, pero lo voy a mencionar para aclarar. Y hablo de psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional y otras que pueda haber, ¿no? Entonces, si queremos brindar un espacio en donde podamos también acompañar en lo que es lectoescritura y todo lo que puede ser algo pedagógico, ver de que una manera sea como más lúdico y más como más tranquilo, o de otro lugar, ¿no? Algo donde amerite que sea que lo disfrute, que lo motive, ¿no? Y para eso también podemos consultar con psicopedagogos que nos den estrategias. Podemos pensar en una actividad y decir, bueno, ¿de qué manera te parece que yo puedo intervenir esto? Quizás tenga que pensar en diseño universal del aprendizaje, ¿no? También, o sea, ya tengo que involucrarme y conocer un poco más de otras temáticas para poder adecuar los espacios que les permitan optimizar el club de lectura más allá de lo tradicional.